Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Una de las canciones que cantamos en esta mañana fue que es costoso seguir a Jesús. Costoso seguir a Jesús. Y creo que es la frase que va a encapsular todo este mensaje, que seguir a Jesús cuesta todo, es costoso. Vamos a leer Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, el final de este capítulo que hemos empezado hace varios meses atrás. Dice así: mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, le dijo Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: ven tras mí. Pero él contestó: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Nosotros vivimos en un tiempo, un momento en la historia del mundo, de la iglesia, de lo que sea, donde se enseña que la salvación viene por simplemente hacer una oración de fe. La salvación viene simplemente por invitar a Cristo en tu corazón. O tal vez por pasar al frente, o como se llama, pasar al altar para tomar una decisión. Entonces termina el sermón y hay arreglos de música y arreglos instrumentales para trabajar en tus emociones y producir las emociones suficientes para que pases adelante y decidas por Cristo. Tomes una decisión por Cristo. Fue en el final del siglo XIX, o no en el final, pero realmente en el principio del siglo XIX, en la cual había un predicador que se llamaba Charles Finney. Y él introdujo a la iglesia métodos innovadores para la iglesia para que las personas llegaran a la salvación. Él quería que todas las personas que vinieran a la iglesia vinieran y ellos puedan declarar a Jesús como su Salvador. Y entonces lo que hacía tenía un montón de técnicas donde manipulaba a la gente y les ponía presión psicológica y emocional para que el pecador tomara una decisión por Cristo. Entonces esto no es nada nuevo, tiene más de 200 años. Y fue Finney quien popularizó este llamado al altar para que uno tomara una decisión por Cristo ya. Pero Finney no quería quedarse ahí. Porque Finney vio que muchas personas estaban viniendo al altar, pero no las personas prominentes de la sociedad. Entonces pensó: tengo que hacer otras cosas para que estas personas prominentes vengan adelante, estas personas prominentes conozcan al Señor. Entonces él llamó lo que se llama el banco de los ansiosos o la banca de los ansiosos. Y ponía una fila especial adelante. Hoy no funcionaría porque nadie se quiere sentar adelante, ¿no? Aunque hoy tenemos varios adelante. Pero puso una fila adelante, era la banca de los ansiosos, y cualquier persona que entraba ansiosa por su alma se sentaba en esa banca y no se levantaba hasta que creía en Cristo como su Salvador. Y todos los demás en la congregación oraban hasta que esa persona creía en Cristo. Entonces entraba, se sentaba allí y finalmente creía en Cristo. Y funcionó. Funcionó porque muchos se acercaron, las personas más prominentes de la sociedad entraron, se sentaron allí y confesaron a Cristo como su Salvador. Y eran personas como los abogados, los doctores, los comerciantes. Y Finney dijo que eran los más inteligentes de la sociedad y había llegado a ellos de una forma que antes no pudo. Los métodos de Finney terminaron en que miles, cientos y miles de personas
profesaran a Cristo como su Salvador. Y llegó a ser una clave a todo lo que después se llamó el segundo gran avivamiento. Y él predicó estas cosas entre el año 1824 y 1837. Pero ¿qué pasó? En fin, con el tiempo, lo que ocurrió es que las profesiones se evaporaron. Y la gente terminó rechazando al Señor, rechazando a Cristo. Su profesión fue una simple repetición de una oración. Su profesión fue simplemente sentarse en un banco ansioso o pasar adelante con lágrimas en sus ojos, emocionados de lo que habían escuchado, pero sin una confesión verdadera. Y en la mayoría de los casos es lo que ocurrió. Realmente no creyeron en Cristo. Y hoy en día muchos creen que son salvos porque han hecho una oración. La Biblia no enseña eso. Muchos creen que son salvos porque pasan al altar con lágrimas. Hoy vamos a ver que Jesús no tenía ningún altar para que pasen. Muchos han profesado conocer a Cristo y aún tienen la fecha anotada en su Biblia. Entonces, vos cuando fuiste salvo abren y dicen, acá está anotado. Yo lo anoté. Bueno, eso no te salva. Otros aún dicen, yo creo en Dios. Yo creo en Jesucristo. Pero su vida práctica exhibe todo lo opuesto de alguien que ha puesto su fe en Cristo. Y simplemente es una afirmación sin un cambio de vida. En Tito 1:16 dice así, profesan conocer a Dios, o sea, dicen yo creo en Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Y lo que queremos entender y lo que vemos de nuestro texto de hoy es que venir al Señor no es una decisión emotiva del momento, es un cambio radical en tu vida, un cambio radical. En el cual reconoces que sos un pecador, reconoces que no puedes hacer nada para salvarte a ti mismo, reconoces que tus obras buenas no quitan tu pecado, reconoces que aún tus obras buenas son trapos de inmundicia ante Dios, como dice Isaías 64:6, y entonces debes caer ante Dios sabiendo que sos un pobre espiritualmente, no tenés nada que ofrecer al Señor, estás en bancarrota y lo único que podés hacer es arrepentirte de tu pecado pidiendo la misericordia de Dios en tu vida. Como el publicano en Mateo 18 que dijo, ten piedad de mí, pecador. Esa es nuestra respuesta. Entonces reconozco mi pecado y me arrepiento de mi pecado, aborrezco mi pecado y entonces confieso a Cristo como el Salvador de mi vida. Creo en Cristo, que Él vino a este mundo y murió en la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día. Que Cristo vino para ser el sustituto en mi lugar, el santo por los injustos para llevarme a Dios. Y Él murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Entonces al arrepentirme de mi pecado y poner mi fe en Cristo, entonces tengo la vida eterna y soy salvo. Y cuando soy salvo, lo que vemos en la Biblia es que hay un cambio radical en mi vida en el cual sigo a Cristo por el resto de mi vida. Y este seguir a Cristo es de lo que se trata nuestro pasaje hoy. La salvación no es una emoción de un momento, no es una crisis en la vida de la persona, es el compromiso a una vida entera. Arrepentimiento de pecado, confesión de Cristo, siguiendo a Cristo en obediencia a la palabra de Dios y en la obra del Espíritu Santo. Esa es la salvación. Y Dios requiere de aquel que confiesa a Cristo, requiere toda su mente, requiere todas sus acciones, requiere todo su corazón. Por esto Mateo dice, el primer mandamiento es este, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque eso es lo que Dios requiere, todo, absolutamente todo. No hay estándar más alto y no hay demanda mayor. Creer en Cristo como Salvador te costará todo, porque es costoso seguir a Jesús. Y creer en Cristo como Salvador es seguirlo por el resto de tu vida. En Lucas 9:23 nos dijo Jesús, si alguien quiere seguirme, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negate a vos mismo, está dispuesto a morir por el Señor y seguime siempre. Toda tu vida.
En 1 Pedro 2:21, que es nuestro versículo lema con los jóvenes este año, nos dice que porque para este propósito han sido llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Sos llamado, sos justificado, sos salvo, tenés la vida eterna. ¿Para qué? Para que sigas los pasos de Jesús, para que vivas como Él vive. Y eso es lo que nos llama Jesús. El llamado de Jesús a la salvación es el llamado de Jesús a seguirle con tu vida. Cuando Él llama a Mateo en Lucas 5:28, dijo, seguime, y Mateo, dejándolo todo, siguió a Jesús. Cuando llama a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, están pescando, y en Mateo 4:18 en adelante dice, síganme, y ellos dejan todo y siguen a Jesús. Todo aquel que pone su fe en Cristo para salvación está determinando dejar todo y seguir a Jesús. Eso es lo que es la salvación. No es una confesión vacía. Es una confesión donde me arrepiento de mis pecados, creo en Cristo y sigo a Jesús. El llamado a la salvación es un llamado a seguir a Jesús, seguirle continuamente, perseverando en Cristo, procurando en Cristo, hasta la muerte, hasta el final. Y cualquier compromiso menos que esto es la evidencia de que no he creído en Cristo. Entonces, miramos en versículos 57 al 62, y aquí se presentan 3 hombres, 3 potenciales discípulos. Y en la interacción con cada uno de ellos con Jesús, Jesús con ellos, el diálogo siempre se centra en una cosa. Conocer a Jesús implica seguir a Jesús. Y lo pueden ver en versículo 57, el primer hombre dice, te seguiré. En versículo 59, al segundo hombre Jesús le dice, si tenés la Reina Valera, mejor traducido, sígueme, porque es la misma palabra, caluteo, ven tras mí significa lo mismo, pero es sígueme. Y en versículo 69, el tercer hombre dice, te seguiré. Todo tiene que ver con seguir a Jesús. Ser un discípulo de Cristo, o sinónimamente ser un creyente, es igual a seguir a Jesús. Y no seguir a Jesús significa no ser un discípulo, no ser un creyente. Funciona de las dos maneras. Entonces lo que vamos a ver hoy es que debemos seguir a Jesús y nunca mirar atrás. Seguir a Jesús y nunca mirar atrás. Y vamos a ver 3 características de un discípulo de Cristo. La primera característica es esta, se encuentra en versículos 57 y 58. El discípulo de Cristo sigue a Cristo negándose a su propia comodidad. El discípulo de Cristo sigue a Cristo negándose a su propia comodidad. Versículo 57 dice, mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Recuerden que Jesús está en su camino. Aquí dice, mientras iba en el camino. Cristo ha comenzado su camino a Jerusalén. Cristo ha comenzado su camino a la muerte. Su ministerio en Galilea ha finalizado y ahora con determinación ha fijado sus ojos en Jerusalén. Ha fijado sus ojos al lugar donde Él será sacrificado, donde Él morirá en la cruz y luego resucitará, y del monte de los olivos que ascenderá al cielo, al trono, allí con el Padre. Y Él está determinado. Y nada lo va a desviar, y nadie lo va a quitar de su propósito. Él va a llegar a Jerusalén y está en este camino a Jerusalén. Y nos dice que está en este camino, y es interesante porque si miramos el pasaje paralelo en Mateo 8:18, nos dice que está en el medio del ministerio de Galilea. Dice, viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar. Entonces, vemos que Mateo nos pone en el contexto que aún está en Galilea, está por cruzar el mar de Galilea, y Lucas simplemente nos dice que está en el camino. ¿Por qué? Porque Lucas hace lo que siempre hace. A Lucas no le importa tanto el contexto histórico y el contexto cronológico de lo que está pasando. Él saca todo fuera de su orden cronológico, porque a Lucas le interesa el tema que está proponiendo. Y es lo que ha estado proponiendo todo el capítulo 9. Recuerdan que en capítulo 9 finalmente los discípulos confiesan que Jesús es el Cristo, Jesús es el Señor, y entonces Jesús le dice, yo voy a morir y todo aquel que me quiere seguir seguramente morirá también. Y después habla aquí a los discípulos de humildad, de mansedumbre y misericordia, y ahora llegamos al final del capítulo y dice, todo aquel que me quiere seguir demandará todo de ustedes. Entonces a Lucas no le importa la cronología del tiempo, lo que le importa es el tema que está resaltando.
Y aquí nos da al final del pasaje 3 ejemplos de 3 posibles seguidores de Cristo y que le demandará todo. Es la práctica del versículo 23, donde dice, negate a ti mismo, te va a costar todo. Y dice, ¿y cómo es que me cuesta todo? Y acá lo vemos. 3 ejemplos diferentes de lo que les va a costar. Ahora, al examinar estos 3 ejemplos en estos versículos, quiero que entendamos una cosa en este diálogo entre Cristo y estas personas. Porque quizás nos parece extraño lo que Cristo les está pidiendo. Y vos decís, bueno, ¿cuál de estos me pide Cristo para ser salvo? Porque no era que la salvación era por arrepentimiento y fe. Entonces, ¿por qué Jesús dice en 57 y 58, para ser salvo debo entender que quizás no tenga dónde recostar mi cabeza? Bueno, yo puedo entender eso, puedo ser salvo. O versículos 59 y 60, para este segundo hombre es diferente, para ser salvo no debo ocuparme de mis padres. A mí me gusta eso, ¿no? Pues ya están grandes y bueno, puedo usar esta excusa. O para ser salvo, 61 y 62, no puedo despedirme de mi familia. Entonces quiero seguir a Jesús, pero ni le puedo avisar a mi familia. ¿Por qué Cristo hace estas preguntas? Y en otros lugares tenemos, por ejemplo, el joven rico. ¿Y qué le dice a él Jesús? Si vos querés tener tesoros en los cielos, debes vender todo y dar a los pobres y seguirme a mí. Y entonces tendrás tesoro en el cielo. Y decimos, entonces tengo que vender todo lo que tengo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Por qué Cristo no les dice simplemente arrepentite y seguime a mí? Hermanos, Cristo es omnisciente, ¿sí? Él tiene una cualidad que nosotros no tenemos, esa característica que nunca vamos a tener. Él es omnisciente. Él sabe lo que los hombres están razonando en sus mentes. Él sabe lo que los hombres creen en su corazón y lo que conocen en su corazón. Y sabe a qué se está aferrando cada persona que viene ante Cristo y le dice, yo te voy a seguir. Y Jesús sabe a qué se están agarrando. Jesús sabe en qué no se están negando a sí mismo. Y Jesús conoce su corazón. ¿Y qué es lo que no les permite creer en Él? Entonces Cristo no quiere una simple confesión de labios. Lo que Cristo quiere es demostrar su corazón superficial y poner barreras al Evangelio, a menos que ellos puedan negarse a sí mismos y creer en Cristo. Y lo que vemos es que cada uno se está aferrando a algo diferente, como es para cada uno de nosotros. Antes de venir a Cristo, cada uno se aferraba a algo diferente. Y si no conoces a Cristo, hay algo al cual vos te aferrás y no podés negarte a ti mismo y seguir a Cristo. Pero Cristo sabe el corazón. En Juan capítulo 2, versículo 23, dice, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie les diera testimonio del hombre porque Él conocía lo que había en el interior del hombre. Así nos dice, muchos creyeron en Él. Vieron las señales, Señor, yo creo en ti, yo te sigo, yo soy tu discípulo. Y Jesús dice, sí, claro. Yo conozco tu corazón. Yo conozco que es una profesión de labios. Entonces vemos en el ministerio de Jesús que Él continuamente pone barreras, no porque no quiere que conozcan al Señor, sino porque toca exactamente en su corazón a lo que ellos están aferrando. Entonces uno profesa a Cristo, pero quiere aferrarse a sus propios intereses. Uno profesa a Cristo, pero no quiere negarse de sus placeres terrenales. Uno profesa a Cristo, pero continuamente está mirando atrás lo que ha dejado, porque ama más eso que lo que está por delante, que es el Señor. Y Jesús dice, vos tenés que dejar todo y seguirme a mí sin reservas. Y en Juan 6:66 nos dice que como resultado de esto muchos de sus discípulos se apartaban y ya no andaban con Él. ¿Por qué? Porque ellos dicen, su mensaje es muy duro. Su mensaje es muy duro. Entonces Jesús no enseña para producir profesiones falsas. Él no tiene ahí a los discípulos haciendo música para que todos se sientan emocionados y hagan una profesión, sino que Él enseña para producir convertidos que dejan todo y siguen a Cristo. Un cambio radical en su corazón. Entonces vemos la afirmación de este primer hombre. Dice que uno le dijo, en Mateo 8:19 nos da más información sobre este hombre. Dice, y un escriba se acercó y le dijo, este primer hombre que se acerca a Jesús es un escriba. Y eso es muy importante en nuestro texto de Lucas y en los evangelios,
porque los escribas eran mayormente los fariseos, aunque no todo escriba era fariseo, pero los escribas eran los eruditos de la ley, ellos eran los expertos de la ley, ellos eran los intérpretes de la ley para todas las personas, o sea, ellos creían en lo que los eruditos les decían. Y cuando miramos en la Biblia, ellos son los más feroces representantes de todo aquel que está en contra de Cristo. Miren capítulo 5, versículo 20. Traen a este hombre paralítico ante el Señor Jesucristo y cuando lo traen, lo bajan por esta terraza y por el techo y Jesús dice, al ver Jesús la fe de ellos, 5:20, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y versículo 21 dice, entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús perdona los pecados de este hombre y los fariseos y los escribas dicen, este es un blasfemo. Cristo es un blasfemo. En capítulo 5, versículo 30, dice, los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? En capítulo 6, versículo 7, a fin de encontrar de qué acusar a Jesús, los escribas y los fariseos lo observaban atentamente para ver si sanaban el día de reposo. Y al final de ese texto, en versículo 11, dice que se llenaron de ira y discutían entre sí qué podían hacerle a Jesús. Marcos dice que buscaban cómo destruir a Jesús. En capítulo 9, 22, Jesús mismo dice, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Los escribas aborrecían a Cristo. Los escribas querían matar a Cristo. Estaban en contra de Cristo. Que este hombre, escriba, se haya presentado ante Cristo y decir yo te seguiré, es sorprendente. Y miren que eso es exactamente lo que le dice, te seguiré, te seguiré. Y vemos que este hombre usa el mismo lenguaje que usa Jesús. Porque Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Y él dejando todo lo siguió. Jesús le dice a los discípulos, síganme. Y dejando todo le siguen. Jesús dice en 9:23 otra vez, si alguien quiere seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El mensaje de Jesús, vez tras vez, tras vez, tras vez, es sígueme. Y este escriba sabía el lenguaje de Jesús. Entonces este escriba le dice, yo te seguiré. Él sale entre todos los demás que están allí, da un paso al frente y él dice, Jesús, yo te seguiré. El llamado de Cristo a la salvación es un llamado a seguir al Señor y este hombre levanta la mano y él dice, yo te voy a seguir. ¿No? ¿Y qué diríamos nosotros? Qué bueno. Pero agrega algo, dice, a donde quieras que vayas, no solo te voy a seguir, te sigo a donde sea. Su afirmación es segura, su afirmación es con confianza, su afirmación es incondicional. No importa lo que suceda, no importa a dónde vayamos, yo te voy a seguir y te voy a seguir sin mirar atrás. Es una afirmación segura. Donde sea que vos vayas, Cristo, yo voy a ir y yo te voy a seguir. Vos demandás lealtad absoluta y cuando mirás acá y mirás en mi corazón, encontrás lealtad absoluta. Sea lo que sea, yo te voy a seguir. Hay una firmeza en la decisión. Hay una lealtad para siempre. Y cuando lo miramos decimos, este es un discípulo perfecto. Este es el discípulo que Jesús quiere. Este es el discípulo que Él busca. Como Pedro y Andrés y Jacobo y Juan y Mateo y todos los discípulos dejan todo y siguen a Jesús. Y es más, Él ha determinado hacer exactamente lo que Jesús le pidió hacer, seguirlo a Él. Y nosotros decimos, gloria a Dios, este hombre quiere seguir a Jesús. Y esto cambiará el ministerio de Jesús. Porque Jesús no ha tenido acceso a los fariseos y escribas. Ellos lo han negado siempre. Pero ahora un mismo escriba quiere seguirlo y él puede ser una luz del evangelio a todos los demás escribas y fariseos. Lo quiere seguir tal como Jesús demanda. Y Jesús podría haber dicho, bien, seguime. Pero Jesús conoce su corazón. Entonces vemos la respuesta de Jesús en versículo 58. Y lo leo como lo lee el original y como lo lee la Reina Valera. Dice así, le dijo Jesús, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús sabía y conocía el pensamiento de este escriba.
Jesús conocía muy bien el corazón de este escriba y su respuesta fue como una daga directo al corazón del hombre, tocando lo que él más apreciaba en todo el mundo, su comodidad, su bienestar. Es como que Jesús le dice, ¿me seguirás a donde quiera que vaya? Y el Señor sabía el punto en cuestión, el punto al cual él no se negaba, y era su comodidad. Y le dice, si vos querés seguirme a mí, debés negarte a ti mismo de todo. Si vos querés seguirme a mí, te costará absolutamente todo, incluyendo tu propia comodidad. Va a incluir tu comodidad. Y Jesús da este ejemplo de los animales y su vivienda y habla de las zorras que tienen sus madrigueras, las zorras que tienen sus guaridas. Y las zorras se mencionan continuamente en todas las escrituras como animales pequeños, animales astutos, animales, nos dice Cantar de los Cantares, que arruinan las viñas, salen de día y devastan todos los campos y de noche vuelven y tienen donde recostar su cabeza. Tienen su lugar de protección. Tienen su vivienda, lo que les pertenece, y así cada noche ellos tienen su hogar donde ellos duermen. Una simple zorra tiene un hogar. Pero no solo eso, sino que habla también de las aves, del cielo, y en Israel habían cientos y miles de aves. Le está hablando a este hombre y a la gente de lo que ellos ven todos los días. Y los pájaros hacen lo mismo, tienen sus nidos. Y salen y vuelven y es su lugar de protección, es su lugar de seguridad, es su lugar donde tienen a sus pichoncitos y allí se refugian, es su lugar de descanso. Entonces lo que vemos es que todos los animales que Dios mismo ha creado, cada uno de ellos tiene donde recostar su cabeza, tiene donde dormir, tiene su hogar. Lo más insignificante, un animal pequeñito, tiene donde descansar su cabeza. Y luego Jesús dice, pero el Hijo del Hombre, y esta es una referencia a sí mismo, es la referencia que Jesús siempre usa de sí mismo. Él es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, que vuelve a Daniel 7, 13, 14. El Hijo del Hombre, que es de eternidad pasada a eternidad futura. El Hijo del Hombre, que tiene todo dominio y todo poder y toda autoridad y que todo el mundo servirá un día. El que creó todas las cosas, incluso estos animales donde tienen donde recostar su cabeza. El que ha creado todo ha sido creado por Él y para Él. Jesús dice, no tiene dónde recostar su cabeza. No tiene dónde recostar su cabeza. Jesús tuvo menos comodidades que los animales que Él creó. Vino a este mundo, se negó a sí mismo de todas las comodidades, y Él tenía comodidades como nadie tiene, siendo el Dios eterno, trino en el cielo, y viene a este mundo. 2 Corintios 8:9 nos dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, y Él es rico como no nos podríamos imaginar, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y como vimos en Filipenses hace unas semanas, dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Esto es lo que hace Cristo. Él dejó todas sus comodidades viniendo a este mundo. Y cuando leemos de su ministerio, Él no tiene casa propia, Él duerme en la casa de Pedro. Él duerme en la casa de Marta, María y Lázaro. Y cuando vemos lo que ocurre con Él en todos los pueblos, ningún pueblo tiene lugar para Él. Cuando Él nace, Belén no tenía lugar donde Él recostara su cabeza, Él lo hizo en un pesebre. En Lucas 4:29 Él va a predicar a Nazaret, y Nazaret, su propio pueblo donde Él se crió, lo rechaza, lo llevan a la cumbre para tirarlo y destruirlo. En Lucas 8:37 vimos que Él va a la tierra de los Gadarenos y ahí echa fuera al demonio y la gente sale y ruega que se vaya y lo dejen. En Lucas 9:51 al 56, el pasaje anterior a este, quiere entrar a Samaria y quiere recostar su cabeza y que sea el lugar por donde Él pase. Samaria dice, no, acá no vas a recostar tu cabeza. Lo rechazaron. Y en Capernaum, donde hizo todo su ministerio de Galilea, y allí vivió, y allí sanó, y allí predicó el Evangelio, dice que ellos rechazan a Cristo. Y en versículo 15 del capítulo 10, Él va a pronunciar juicio sobre ellos porque lo han rechazado. Y finalmente Jesús va a llegar a Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de Dios. Y cuando Él llegue a Jerusalén, el pueblo gritará por su sangre. El pueblo gritará por su crucifixión y así en Jerusalén lo matarán. Y saben que cuando lo matan,
¿Él no tiene dónde ser sepultado? Y viene José de Arimatea. Y José de Arimatea, cuando él viene, él toma el cuerpo y dice que lo pone en su propio sepulcro. Porque ni siquiera en su muerte tiene un lugar donde recostar su cabeza. Hermanos, Nazaret lo rechazó. Capernaum lo rechazó. Samaria lo rechazó. Galilea lo rechazó. Jerusalén lo rechazó. Jesús dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Seguir a Jesús es despojarse de todas las comodidades de este mundo y estar dispuesto a sufrir como Él sufrió. Entonces olvidémonos de que venimos al Señor, venimos ante Él y toda nuestra vida es un arcoíris, ¿no? Y así en el arcoíris están los unicornios volando de acá para allá, ¿no? Como cuando era chico y veía los ositos cariñosos, ¿no? Ahí voy a revelar, ¿no? Una de las cosas que veía. Y los ositos cariñosos vivían, si me acuerdo bien, no me acuerdo, pero ahí en el cielo y todo era maravilloso y todo era tan lindo. Y algunos dicen, venía Jesús y tu vida es así, como los ositos cariñosos. Qué hermoso. Cristo no te ofrece eso. Cristo no te ofrece éxito financiero. Seguí a Cristo y debes estar dispuesto a perderlo todo, aún tus comodidades. ¿Esto significa que si seguís a Jesús no podés ser dueño de nada? No, no significa eso. Jesús no está enseñando eso. Significa que cuando venís a Jesús estás dispuesto a perderlo todo si el Señor así lo quiere. Si seguís al Señor y te lo quita todo, continuás siguiendo al Señor y sirviendo al Señor. Seguir al Señor es estar dispuesto a negarme a mí mismo de todas las cosas, incluyendo mi comodidad y mis pertenencias por la causa del Señor, si así Él lo quiere. Entonces venir a Cristo no es una promesa de prosperidad, no es una promesa de bienestar. Es más, muchos de ustedes me han dado testimonio de que yo llegué a la iglesia y yo fui salvo, y yo estoy en Cristo, tengo más problemas que antes. Sí, la diferencia es que ahora las vivís en Cristo y las podés atravesar. Estar dispuesto a perderlo todo por la causa de Cristo es lo que Él demanda. Entonces miramos en este hombre estaba dispuesto a dejarlo todo por seguir a Jesús, o quería los beneficios de seguir a Jesús sin los sacrificios de seguir a Jesús. Quería la gloria eterna, el cielo, todo lo que Dios da sin el sufrimiento. Él quería tener el reino sin la persecución. Jesús le dice, seguime, no te preocupes de todo lo demás. Yo me voy a ocupar de eso. En Mateo 6:33 Jesús dice, pero busquen primero su reino y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Bueno, no te preocupes toda la comodidad, no la necesitas. Yo me ocuparé de ti. ¿Qué pasó con este hombre? Un día sabremos. Desaparece de la escena. Y rápidamente Lucas pasa al segundo hombre. Entonces pasamos a este segundo hombre en versículos 59 y 60. El primero vemos que el discípulo de Cristo sigue a Cristo negándose a su propia comodidad. Este segundo hombre vemos que el discípulo de Cristo sigue a Cristo negándose a sus propios deseos. Aquí inmediatamente Jesús dice, a otro le dijo, ven tras mí. Mejor traducido, sígueme. Y parece que esto ocurre inmediatamente después de la otra conversación, la conversación anterior. El escriba se acerca, el escriba dice, te seguirá donde quiera que vayas. Jesús le dice, yo no tengo donde recostar mi cabeza. Y este hombre desaparece. Y Jesús mira a otro hombre y le dice, vos seguime. Inmediatamente pone su atención en esta otra persona. Mateo lo llama uno de los discípulos, porque dice en Mateo 8:21, otro de los discípulos le dijo. Entonces este hombre es otro más de los discípulos. Recuerden que estamos con Jesús, estamos en camino a Jerusalén. Hay un montón de discípulos, cientos de discípulos, quizás miles que están caminando con Jesús. Porque sabemos que aunque sea en capítulo 10:1, Él escoge entre ellos a 70. Entonces hay un montón de discípulos. Y mira a otro de los discípulos que está allí, otro entre la multitud. Otro que seguramente escuchó la conversación anterior de Jesús. Y Jesús le dice inmediatamente, vos, seguime. Vos, vení tras mí. El primer hombre dijo que le iba a seguir. Y no sabemos qué pasó, pero tenía sus comodidades. Pero el segundo hombre quizás piensa, yo sí le seguiría. Yo estoy dispuesto a dejar las comodidades. A mí eso no me afecta en lo absoluto. Y Jesús, sabiendo su pensamiento, Jesús le dice 3 palabras, ven tras mí, sígueme a mí.
Y en estas palabras hay un llamado a seguir a Jesús para siempre. Esta palabra sígueme es una acción presente continua. Todo el tiempo en tu vida vos debes determinar y por el resto de tu vida a seguirme a mí, a donde yo vaya, lo que yo pida de ti. Y no solo es una afirmación continua para este hombre, pero es un mandato. Jesús lo manda a le da una orden. Yo te mando a ti que tú me sigas, que vengas tras mí. Y no es una sugerencia, no es un consejo. Es una orden. Seguime. Y no es una orden a hacer una oración en el momento, es una orden a seguirme con tu vida entera. Cree en mí, déjalo todo y seguime. Entonces vemos la respuesta del posible discípulo. Dice, pero él contestó, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Hay un contraste acá entre este hombre y hombres pasados. Si volvemos, como ya hemos visto, Mateo le dijo, sígueme, también el mismo mandato, y él, dejándolo todo, lo siguió. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, síganme, dejándolo todo, lo siguieron. Este hombre sígueme, dice, sí, Señor, pero primero tengo que hacer otra cosa. Y en primera instancia miramos esto y decimos, su petición es razonable. Su petición es noble, él tiene que enterrar a su padre. Pero lo que vamos a ver es que esta persona quiere seguir a Jesús según sus deseos, según sus términos, según lo que él determina. Tal como vemos hoy, sí, yo creo en Dios, pero yo hago esto, o yo decido esto, como si nosotros decidimos cómo venimos a Cristo. La única forma de seguir a Jesús es bajo los términos de Cristo. Por eso se llama seguir a Jesús, pues está siguiéndolo según Él ha determinado. Entonces este hombre hace esta petición y dice, entierro a mi padre y yo te sigo. Permíteme solo esto, solo esta única cosa, yo te sigo. Y vemos, si estudiamos el Antiguo Testamento, esto es lo que los hijos siempre hacían con los padres. Vemos que Abraham muere y vemos a Isaac e Ismael que ellos entierran a su padre. Y después vemos que Isaac muere y vemos a Jacob y Esaú que ellos entierran a su padre. Y vemos a lo largo del Antiguo Testamento que los hijos entierran a sus padres. Era algo muy noble y algo que bajo la ley debían hacer. Los ejemplos que le di eran pre-ley, pero esto es algo que hacían bajo la ley. Las únicas personas que podían excusarse de esto era el sumo sacerdote y aquel que haya tomado un voto nazareo. Todos los demás debían enterrar a sus padres. Pero también debemos entender que los funerales del primer siglo en el tiempo judío eran igual que los nuestros hoy. ¿A qué me refiero? El padre muere, el padre tiene el velorio y el padre es sepultado y termina todo en un día o en una noche, ¿no es así? Como hacemos aquí en Argentina. Hacían exactamente lo mismo. Entonces vemos que este hombre no está muerto. Este hombre no está muerto. Y déjeme mostrarle esto, diciendo esto. Ananías y Zafira, ¿recuerdan cuando ellos mienten al Espíritu Santo qué ocurre? El texto nos dice, mueren y son sepultados. Todo ocurre en el momento. Lázaro muere, Jesús tarda unos días en llegar allí. Cuando muere dice, hace 4 días que está sepultado. Muere y es sepultado. Este padre no está muerto. Si este padre estuviera muerto, entonces este hombre no estaría acá. Estaría sepultando a su padre, haciendo lo que dijo que iba a hacer. Estaría haciendo los preparativos, lo que sea, pero no estaría aquí con Jesús. Al entender que este hombre no está muerto, también debemos entender que esta frase, permíteme enterrar a mi padre, no significa que él está muerto. Era un modismo que ellos usaban para decir, permíteme estar con mi padre hasta que mi padre muera, y cuando mi padre muera yo te voy a seguir. Entonces dice, permíteme primero enterrar a mi padre. Una vez que mi padre muera, una vez que yo reciba lo que corresponda, una vez que yo tenga todo lo que necesito, yo te sigo. Porque escuché lo que le dijiste al otro hombre. Al otro hombre le dijiste que deje toda su comodidad. Bueno, no te preocupes, yo te voy a cuidar a vos, Jesús. Él va a morir, yo voy a tomar todo lo que me corresponde y vamos juntos, yo te sigo. Ahora, quiero ser muy específico de lo que no dice este pasaje. Jesús no me da permiso a no honrar a mi padre, ¿no? Acá quizás decimos, bueno, me lavo las manos. No tengo que hacer nada con mis padres. El pastor lo dijo, la Biblia lo dijo, Jesús lo dijo. No, para nada, para nada. ¿Jesús me permite no enterrar y no ayudar a mi padre en su muerte? No.
¿Jesús me permite abandonar a mi padre? No, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento habla de honrar a mis padres. Honrarlos todo el tiempo, cuidar de ellos. El punto es que este hombre no está buscando honrar al Padre. No está buscando honrar al Padre. No está buscando ayudar al Padre. No tiene nada que ver con el Padre. Está buscando lo suyo. Está buscando lo suyo. Y el texto me encanta porque dice, Señor, permíteme que vaya primero. Primero. Yo busco lo mío. Yo busco lo que me corresponde. Yo busco lo que está primero en mi vida. Y cuando eso ya no esté, yo te sigo. Yo te sigo. Si este hombre seguía a Jesús en este momento, perdería todo lo que le corresponde. ¿Por qué le corresponde? Perdería todo lo que le corresponde en la muerte de su padre. Este hombre dice, busco lo mío y yo te sigo. Entonces vemos la respuesta de Jesús en versículo 60. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Cristo está en el camino. Cristo va a continuar en el camino. El momento de seguir a Jesús es ahora, es ya. Este es el momento de creer en Él y seguirle a Él y dejar todo atrás. Para el momento de la muerte del Padre, la sepultura del Padre, cuando se da vuelta a buscar a Jesús, Jesús ya ni está. Jesús ya murió, ya resucitó, ya ascendió al cielo, ya se fue. Entonces Jesús reprende a este hombre y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y luego de estudiar esto mucho tiempo, llegué a que se puede concluir de una sola manera. Deja que los muertos espirituales, o sea, los incrédulos, entierren a los muertos físicos. Ahora, ¿por qué es eso? Porque no puede estar hablando de muertos físicos, enterrar a muertos físicos, ¿no? Sabemos que eso es imposible, ¿sí? Y tampoco está hablando de muertos espirituales, enterrando a muertos espirituales, porque el contexto habla de un padre que ha muerto físicamente o que va a morir físicamente. Entonces Jesús le dice, deja que ellos se encarguen de eso, que ellos tomen lo que ellos necesitan tomar, vos vení y seguime a mí. La prioridad del muerto espiritualmente es esperar a recibir lo que va a recibir de su Padre, pero la prioridad del que está vivo espiritualmente, lo dice después, salí y predicá el Evangelio de Cristo. Porque eso es lo que vale. Entonces este hombre debía dejar lo temporal, debía dejar lo terrenal, debía dejar lo físico, debía dejar lo que le correspondía aún en este mundo, y su prioridad debía ser Dios y tan solo Dios, y salir y compartir el Evangelio a todos. Pero este hombre, el Evangelio, cayó sobre la semilla de espinos. ¿Recuerdan en capítulo 8, versículo 14? Jesús dice, la semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. Entonces nos preguntamos, ¿este hombre estaba dispuesto a dejar los asuntos terrenales y seguir a Jesús? ¿O este hombre sería como el joven rico, que Jesús le dijo, vende todo y dale a los pobres? Y nos dice ahí que el joven rico se fue muy triste. El principio aquí es el mismo que el primero, en versículos 57 y 58. La salvación en Cristo determina que voy a dejar todo, negarme a mí mismo en todo lo que sea y seguir a Jesús arduamente hasta el final. Ese es el mensaje. ¿Este hombre estaba dispuesto a hacerlo? Bueno, trasladémonos 2000 años después y la pregunta es, ¿vos estás dispuesto a negarte a ti mismo, dejar todo y seguir a Jesús? Ahora, esto no habla en la vida cristiana, esto habla de que no conozco al Señor y estoy dispuesto a creer en el Señor y a seguirlo. ¿Estás dispuesto? El Señor te ha llamado y dice, seguime, seguime. ¿Por qué no dejás todo y seguís a Cristo? Deja todo y seguí a Cristo. Deja todas tus prioridades atrás. No digas al Señor primero, no. Deja todo y pone a Cristo primero y seguilo. Aún tu familia, aún tus necesidades. Seguí a Jesús y no mires atrás. Vemos el tercer discípulo en versículos 61 y 62. Vemos que el discípulo de Cristo sigue a Cristo negándose a mirar atrás. Negándose a mirar atrás. El primero negándose a su propia comodidad, el segundo negándose a sus propios deseos, el tercero negándose a mirar atrás. Y en realidad estas son características de todo discípulo, no solo ellos. No es que podés elegir uno, ¿sí? Esto es para todos.
Versículo 61 dice, también otro dijo. Entonces el primero habló con Jesús, después desaparece. El segundo Jesús le habló a él y ahora un tercero habla con Jesús. Este tercero no está en Mateo, así que no sabemos qué era, si era escriba, si era discípulo. Esto es exclusivo de Lucas y Lucas no nos dice. Pero este pareciera estar dispuesto a negarse a toda su comodidad, estar dispuesto a dejar toda su herencia, todos sus deseos y todo lo que le corresponde a la muerte de su padre. Y este dice, te seguiré. Señor, aún lo proclama Señor, el amo de su vida, el que está en control de todo. Yo te seguiré, Señor. Pero primero, así está. Pero primero, permíteme despedirme de los de mi casa. Yo te voy a seguir a donde sea, Señor, pero primero tengo que hacer algo. Antes de seguirte, tengo una cosa en mi lista para hacer. Y esto también parece noble. Se va a despedir de su familia. ¿Cómo Jesús no le va a dejar despedirse de su familia? Recordemos, Cristo está en el camino. Cristo ya se está yendo. Este es el momento para que Él crea en Él. Y vemos la reprensión de Jesús. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Parece duro, ¿no? Y es más, en Juan 6:61 dice, muchos dejaron de ir a Jesús porque duro era su mensaje. Parece duro. Ni siquiera puede decir chao, voy a casa y saludo a mi familia. Hermanos, otra vez el Señor sabe su corazón. El Señor conoce su corazón. Y parece que este hombre está muy ligado a su familia. En el momento que regresara y se quedara con ellos, él ya no seguiría a Jesús. La opinión y la persuasión de la familia no permitirá que él nunca siga a Jesús. No lo permitirá. Lo convencerán a quedarse y nunca determinará seguir a Jesús. Jesús sabe que al regresar a su familia por un momento sería lo suficiente para que él nunca regresara a Cristo. La familia lo alejaría de seguir al Señor. ¿Para qué vas a servir a Él? ¿No? Y esto lo escuchamos hoy. ¿Para qué vas a servir a Jesús? ¿Vas a despreciar tu vida por seguir a Jesús? ¿Vas a seguir en pos de alguien que no te va a ayudar a rendir tus materias en la escuela, no te va a ayudar a conseguir un mejor trabajo, no te va a llevar a tener prosperidad? El pastor, ¿te acordás que lo dijo? Te va a traer sufrimiento, no te va a traer todos los sueños de tu vida. Sea la razón que sea, Jesús sabía que este hombre no podía volver a la casa. Tenía que seguir al Señor ya. Y seguir a Jesús demandaba absolutamente todo. Por esto Jesús dijo, miren en Lucas capítulo 14, versículos 26 y 27. Jesús dice así a la multitud, si alguien viene a mí, o sea, si alguien me sigue y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Ahora entendamos bien, Jesús no te llama a odiar a toda tu familia, ni a abandonar a tu familia, sino que cuando venís a Cristo, amás tanto a Cristo, tanto al Señor Jesús, que todo lo demás en tu vida, a comparación a eso, parece odio. Y sí, el Señor te llama a poner a Cristo, al Señor, antes que a tu familia, antes que a tus padres, antes que a tus hijos, antes que a tu cónyuge, antes que a tus sobrinos, antes que tus primos, antes que tus tíos, antes que toda tu familia. También, como dije antes, la Biblia te llama a amar a ellos y cuidar de ellos, e instruir a los niños. Pero Dios está antes. Dios está primero. Y cuando la familia toma el lugar de Dios y la familia me lleva a alejarme de Dios, Jesús dice, no sos digno de ser mi discípulo. Entonces la respuesta de Cristo, en su respuesta vemos un cuadro de un hombre que comienza a arar el campo. Tuve que buscar información, buscar fotos, ¿no? Porque yo soy de la ciudad, yo me crié acá a 5 cuadras, no sé nada de arar un campo. Quizás algunos de ustedes sí. Pero este hombre cuando ara el campo, él va hacia adelante y él tiene que hacer un surco recto. Todo tiene que estar recto. Y dice allí Jesús que nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás. Este hombre va para adelante y no puede mirar atrás. Y este mirar atrás no es ir así y mirar rápido, ¿no? Esto es ir hacia adelante mientras estoy mirando hacia atrás. Imagínenselo como que estás manejando.
¿no? Y mirás el espejo y a veces tenés que mirar atrás o el costado, pero no podés ir manejando así, ¿no? Mirando, no como en las películas, que se hablan 10 minutos y manejan lo más bien. No, no se puede hacer eso. Porque si hace eso, ¿qué va a pasar allí en el campo? Va a ser así, ¿no? La línea. Y la otra va a ser así, y se va a cruzar todo y va a ser un desastre. ¿Qué está diciendo Jesús? Cualquiera que decida que seguirá a Jesús debe mirar hacia adelante porque es imposible seguir a Jesús mirando hacia atrás. Su prioridad no puede ser Cristo y estar mirando hacia atrás, mirando a su familia, mirando a lo que era antes su vida. Este no es apto para el reino. Porque ¿sabe lo que quiere hacer esta persona? Quiere ser amigo de Jesús y seguir a Jesús mientras todavía quiere ser amigo del mundo y seguir al mundo. Y Dios nos dice en Santiago 4:4, por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No puede ir para adelante mirando atrás. Esa persona no es salva. La persona que cree en Cristo como su Salvador personal lo sigue de manera continua, mirando siempre para adelante. Cristo es su única prioridad. Cristo es su único deseo. Cristo es su único anhelo, el único anhelo de su vida. Y este es apto para el reino. Este es salvo. Este es un creyente. Este es un verdadero discípulo. Se niega a sí mismo y todo lo que deja atrás se niega a eso y sigue a Cristo. Sigue a Cristo con toda su vida. Y cuando es salvo, esta es la acción de su vida, ¿no? Hebreos 12:2, poniendo nuestros ojos fijos en Cristo. Y aparta su vista de todo lo que le distrae, todo lo que lo quita de seguir a Jesús. Entonces, seguí a Jesús y nunca mires atrás. Nunca mires atrás. Aquí tenemos en estos versículos 3 características de un discípulo de Cristo. Las 3 características no se refieren a cómo uno sirve al Señor como creyente. No está hablando de eso acá. No está hablando de tu servicio al Señor, sino la clase de fe que uno tiene que tener para entrar al reino, para tener la vida eterna, para ser llamado hijo de Dios. Eso es lo que Jesús está enseñando. Y aquellos que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a negarse de sus comodidades, a negarse de sus propios deseos, a negarse de sus pecados pasados, a no poner a Dios en primer lugar, entonces no pueden entrar al reino. No pueden entrar al reino. No tienen la vida eterna. No importa qué más hagan en su vida, no tienen la vida eterna. La salvación es para aquellos que se niegan a sí mismos, toman su cruz y siguen a Jesús. Entonces quizás es un momento para que reflexionemos cada uno en nuestro corazón a ver si realmente soy salvo. Porque si soy salvo, esta es la práctica de mi vida. La salvación es para aquellos que se niegan y siguen a Jesús. En otras palabras, esto es la conversión. Arrepentimiento de mis pecados, dejo mis pecados atrás, aborrezco mis pecados y creo en Cristo que murió en la cruz por mi pecado y resucitó y lo sigo a Él. Cristo está proclamando el Evangelio, tocando el aspecto en particular que cada uno de ellos tiene para no seguir a Jesús, para no dejar todo y creer en Él. Entonces te pregunto en esta mañana, ¿has creído en Cristo como tu Salvador? ¿Has creído en Cristo como tu Salvador? El Señor está diciendo, seguime. El Señor está diciendo, deja todo atrás. Deja esos placeres, deja el pecado, aborrecé el pecado y seguime a mí. Negate a ti mismo, arrepentite de tus pecados y cree en Cristo como Salvador. Y te digo, hoy es el día de salvación. Quizás no haya otra oportunidad. ¿Qué pasó con estos 3 hombres? No sabemos. No sabemos. Pero pareciera que desaparecen de la escena y se van. Y Jesús sigue su camino. Y Jesús va a Jerusalén. Y todos estos buscaron lo que ellos querían. Pero Lucas lo deja en el aire, como tantas veces deja en el aire la respuesta de las personas. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros lo leamos y nosotros reflexionemos en nuestro corazón. Porque hoy en día, ¿qué importa qué pasó con estos hombres? Lo que importa es cómo respondo yo al mensaje. Y al leerlo, debo preguntarme yo esta pregunta. ¿Estoy dispuesto a seguir a Jesús? Me costará todo. Y una no respuesta es una respuesta por el no. Esto sí o no. Si decís, más adelante, quizás, tal vez, ese es un no. Entonces, ¿voy a seguir a Jesús? ¿Sí? ¿O voy a seguir a Jesús? No. Esas son las respuestas. Y hermanos, finalmente, aunque este pasaje habla específicamente de salvación,
y hemos visto que habla específicamente de salvación, hay mucho valor en sus principios para nosotros hoy. Hay mucho valor para el creyente. Todo lo que Cristo demanda de nosotros, primero lo que vemos es que Él mismo lo hizo. Estas tres cosas Cristo las hizo, y eso es hermoso del pasaje. Él, siendo Dios, el Dios eterno desde siempre, se negó de toda su comodidad en el cielo y en la tierra y vino y se hizo el menor de todos los hombres. Y Él dice, hace lo mismo que yo hice. Él, siendo Dios, se negó de sus propios deseos para traer la redención. Y Él dice, hace lo mismo que yo hice, negate de todos tus deseos. Él, siendo Dios, se negó de mirar atrás, de priorizar a su familia, y su familia, sus hermanos, no fueron salvos hasta después de la muerte y resurrección. Pero Él hizo esto para traer la salvación y dice, hagan lo mismo. Jesús es un ejemplo de exactamente todo lo que Él pide que sus seguidores hagan. Exactamente lo mismo. Lo que Cristo ha hecho lo demanda de nosotros. Entonces, como seguidor de Cristo, te pregunto, ¿estás continuamente negándote a ti mismo, a tu comodidad por la causa de Cristo? ¿Estás dispuesto a perderlo todo si así el Señor lo permite? Quizás no te llame a eso. Es probable que no te llame a eso. ¿Pero estás dispuesto a seguirle si lo hace? ¿Estás dispuesto a seguirle? Como seguidor de Cristo, estás continuamente ocupado por tus deseos, por lo que vos querés, por tus propios deseos o por los deseos de Cristo. Porque tengo que responder eso en mi vida de creyente. Tengo que examinar. Y si somos honestos, vamos a encontrar cosas donde lo estamos haciendo. Buscando lo nuestro en vez de lo de Cristo. Y debemos examinarnos y pedir al Señor que nos ayude, que nos perdone y que lo pongamos primero. ¿Buscas lo que es tuyo y solo lo tuyo? Tu dinero, tu herencia, lo que a vos te corresponde. Y no, y vivimos en una sociedad donde me corresponde esto y nunca lo logro, ¿no? Porque es así en donde vivimos. ¿Estás buscando lo tuyo o estás llevando el Evangelio a todos los hombres? Pensando en los demás. Quizás, si escucho de creyentes que dicen esto, yo te seguiré, Señor. Yo haré esto por ti, Señor. Yo te serviré, Señor. Yo voy a leer la Biblia, Señor. Yo voy a crecer, Señor. Pero primero me tengo que casar, ¿no? Como que eso va a arreglar todos tus problemas. Hablo para los dos, hombres y mujeres. Esto traerá más problemas, ¿sí? Es así. Es hermoso, pero trae sus lugares de problemas. Menos para mí, obviamente. Ahí me salí del problema, ¿viste? Yo te seguiré, Señor, pero primero tengo que estudiar. Primero tengo que trabajar. Señor, te seguiré, pero mis hijos son chicos, no tengo tiempo para nada. Sí, si pensaste no tenés tiempo de soltero, de casado menos y con hijos menos, ¿sí? Sí, tenés que hacer tiempo. Te seguiré, Señor, pero tengo que criar a mis hijos primero. Te seguiré, Señor, pero tengo que terminar mi carrera primero. Ya la voy a terminar. Hace 15 años que estoy, me faltan 15 más, pero ya termino. Te seguiré, Señor, pero tengo que terminar mi casa primero. Te seguiré, Señor, pero tengo que lograr esto, tengo estas prioridades y tengo que hacer todo lo demás. ¿Sabés qué termina pasando? Ahí estás en la cama del hospital muriéndote y diciendo, ahora no lo puedo servir. Porque siempre hay algo, ¿no? Porque cuando críes a los niños y ya sos grande, vas a estar yendo al doctor todos los días. El único lugar que vas a tener para leer la Biblia es ahí en el doctor en la sala esperando. Y ¿sabés qué? Tus ojos no van a funcionar, entonces no vas a poder leer. Y vas a escuchar y tus oídos no van a funcionar y vas a escuchar toda la sala mientras vos estás escuchando. A lo que voy es que primero nada. Primero seguí al Señor y serví al Señor. Y hacé todas esas cosas porque son cosas buenas, pero hacelas mientras estás siguiendo al Señor. Y mientras estás sirviendo al Señor. Y vas a ver cómo el Señor se va a ocupar de cada una de esas cosas. Y en vez de ir frustrado, vas a vivir una bendición tras bendición tras bendición en tu vida. Finalmente, como seguidor de Cristo, te pregunto, ¿mirás atrás? ¿Mirás atrás? Y en este caso era la familia, ponés a tu familia como superior a Dios. La Biblia demanda que ames a tu familia. Debes amar a tus hijos. Debes instruir a tus hijos en el camino del Señor. Y obviamente amás a tus hijos más que los hijos de otros. Debes amar a todos, ¿no? Pero a tus hijos. Debes amar a tus padres, debes honrar a tus padres. Si vivís con ellos, sos chico, debes obedecer a tus padres. Debes amar a tu cónyuge. Debes amar a tu familia extendida. Pero ¿sabes qué? Debes amar más a Dios. Más a Dios que a tu cónyuge. Más a Dios
que a tus padres, más a Dios que a tus hijos. Y cuando amás más a Dios, en verdad amás a ellos con todo el amor que Dios quiere que tengas hacia ellos, que nunca tendrías si no amaras primero a Dios. Pero poné a Dios primero. Poné a Dios por encima de todas las cosas. Y en tu vida cristiana, deja de mirar los placeres de antes, deja de mirar lo que te perdés por ser un creyente. Quizás algunos de ustedes fueron salvos más adelante en su vida y vieron todo lo que vivieron y no quieren vivir eso nunca porque fue horrible y no quieren volver a eso. Pero quizás vos te criaste en un hogar cristiano y fuiste salvo a los 12, 13 años y no viviste todas esas cosas. Entonces vas arando y vas mirando atrás y decís, me estoy perdiendo de esto, me estoy perdiendo de esa fiesta de 15, me estoy perdiendo de eso, que mis amigos salen a tomar, me estoy perdiendo de esto, que todos mienten y todos hacen esto y todos lo otro. No mires atrás. No mires atrás, no te sirve ninguna de esas cosas. Mira al Señor, seguí al Señor. Entonces, hermanos, creer en Cristo produce un cambio radical en el cual el discípulo deja todo y sigue a Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Damos gracias que tu palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Damos gracias por estas enseñanzas de lo que es un discípulo, lo que es un creyente, lo que es un hijo de Dios. Un hijo de Dios lo deja todo y sigue a Cristo. Y aquí tenemos 3 ejemplos prácticos de lo que significa seguir a Cristo. Padre, yo no sé el corazón de cada uno que está aquí, pero te ruego, Señor, que a lo que se estén aferrando a este mundo, que hoy se arrepientan de eso, dejen eso, se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Cristo para salvación. Que hoy sea el día que sigan a Cristo con sus vidas, Señor. Para aquel que quizás está viviendo una vida de religioso diciendo, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero no viven agradándote a ti, mostrando que no son salvos, Señor, que hoy se arrepientan y pongan su fe en ti y te sigan a ti. Que no sea el momento de su muerte ante Cristo, donde dicen, Señor, Señor, hice tanto en tu nombre, hice esto, hice lo otro, y Jesús le diga, no te conozco, y lo envíe al infierno eterno. Ya será muy tarde. Padre, te ruego que hoy se arrepientan y crean en Cristo como Salvador. Y Padre, aún para nosotros que hemos creído en Cristo, te pido, Señor, que nunca olvidemos nuestro propósito, nunca olvidemos nuestro caso primordial, lo primero que debemos hacer sobre todas las otras cosas. Que te sigamos, que nuestro anhelo sea seguirte, nuestro anhelo sea exaltarte, nuestro anhelo sea servirte, y que no nos desviemos a izquierda, a derecha y nunca para atrás. Que te amemos de todo corazón, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, toda nuestra alma. Porque este cambio en la conversión fue un cambio radical para toda nuestra vida de seguirte para siempre. Y que así reflexionemos en nuestro corazón y dejemos que tú nos examines y donde encontremos, porque vamos a encontrar esos lugares, pedirte perdón y que nos ayudes a vivir como tú quieres que vivamos. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.